Si has estado siguiendo la guerra de Irán, probablemente sepas que esta última semana ha sido una de las más frustrantes de entender. Un minuto, el estrecho de Hormuz está abierto. Los mercados petroleros celebran lo que parece ser un respiro de los altos precios y al siguiente, el estrecho se cierra de nuevo y los precios del petróleo se disparan. Y no es solo el estrecho de Hormuz lo que les da dolor de cabeza a los observadores de Irán. Durante el fin de semana se anunció que Washington y Teherán regresarían a Islamabad para negociaciones. Sin embargo, todo, desde la composición de los equipos negociadores hasta si las negociaciones realmente se llevarían a cabo, estuvo en el aire durante gran parte del domingo, ya que narrativas opuestas, algunas provenientes de diferentes rincones de la Casa Blanca, se disputaban el espacio mediático. Teherán también ha tenido su buena dosis de luchas internas, ya que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, pareció reprender públicamente a uno de los principales negociadores de Irán, Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores del país. Aún así, hasta el lunes había un hecho principal claro que había ocurrido: la incautación por parte de Estados Unidos de un buque de carga iraní que había intentado burlar el bloqueo de Washington. Aunque las consecuencias geopolíticas de esto aún son inciertas al momento de la grabación, lo que sí es seguro es que esta guerra todavía no ha terminado, con todo el caos que esa afirmación implica. Noticias de Hummus. Como ha sido el caso durante varias semanas, todas las grandes noticias que han salido de Irán recientemente se han centrado en el estrecho de Hormuz. El viernes, alrededor de las 4:15 p.m. hora de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi escribió en X que el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto durante el resto del alto al fuego y que los barcos podían viajar por las rutas anunciadas por la Autoridad Marítima de Irán. En sus propias redes sociales, el presidente Trump confirmó que el estrecho estaba abierto, aunque enfatizó que el bloqueo naval de Irán por parte de Estados Unidos seguiría en pleno vigor o con todas sus restricciones hasta que Irán llegara a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra. En una publicación aparte, dijo que Irán había aceptado no volver a cerrar nunca el estrecho de Hormuz y que nunca sería utilizado como un arma contra el mundo. Según el New York Times, los anuncios impulsaron los mercados bursátiles estadounidenses a máximos históricos y provocaron una caída de más del 10% en los precios del petróleo, ya que la mayoría de los observadores creían que esto señalaba la posibilidad de un acuerdo de paz más amplio. Y eso, querido espectador, es lo que a los dramaturgos les gusta llamar ironía dramática. Aún así, para la gente de la ya lejana era del viernes, había buenas razones para ser optimistas respecto a un acuerdo de paz. Después de todo, Israel y Líbano acababan de acordar su propio alto al fuego de 10 días tras unas inusuales conversaciones directas entre funcionarios libaneses e israelíes. Según los términos de ese acuerdo, como lo describió el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo las fuerzas de seguridad oficiales del Líbano estarían autorizadas a portar armas en el sur. Se esperaría que el gobierno libanés tomara medidas significativas para evitar que Hezbollah y otros grupos armados no estatales llevaran a cabo ataques contra objetivos israelíes. Israel no llevaría a cabo ninguna operación militar ofensiva contra el Líbano, aunque conservaría su derecho a actuar en defensa propia ante ataques planeados, inminentes o en curso. Además, el fuego también podría extenderse más allá de los 10 días iniciales si ambos países estuvieran de acuerdo y si el Líbano avanzara en afirmar su soberanía frente a Hezbollah. Aunque Hezbollah no participó en las negociaciones, reconoció el anuncio, afirmando un compromiso cauteloso con el fuego, aunque luego emitió un comunicado criticando al gobierno libanés y reafirmando su compromiso con la lucha armada. Hasta ahora, sin embargo, el acuerdo parece mantenerse. La Fuerza de Paz de la ONU en Líbano informó que, al acercarse el fuego a las 24 horas, los ataques aéreos israelíes se habían detenido en el sur del Líbano y que no se habían disparado proyectiles hacia Israel desde territorio libanés. Pero los cascos azules observaron violaciones del espacio aéreo por parte del ejército israelí en su área de operaciones, junto con reportes de bombardeos de mortero y artillería en algunas zonas del sur del Líbano. Para Irán, el acuerdo fue una victoria diplomática y estratégica significativa, ya que había condicionado sus propias negociaciones de alto el fuego con Washington a una pausa simultánea en Líbano y logró eso sin tener que volver a entrar en la guerra. Y para el presidente Trump fue una prueba de que su estilo personal de diplomacia funcionaba. Esto y la reapertura del estrecho de Hormuz significaban que podía dirigir toda su atención a asegurar un acuerdo de paz bajo sus propios términos preferidos. Sin embargo, el estrecho de Hormuz no permanecería abierto por mucho tiempo. A las pocas horas de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, anunciara la apertura del estrecho, la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica transmitió un mensaje muy diferente en el Canal Marítimo Internacional 16, la frecuencia de emergencia monitoreada por todos los barcos en el mar. Con eso, queremos decir que públicamente llamaron idiota a Araghchi, declararon que el estrecho seguía cerrado y que solo se reabriría por orden del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khomeini. Y tenemos que tomarnos un momento para apreciar lo insólito que es ese comunicado, porque ¿con qué frecuencia ves a la Marina de un país insultando públicamente a uno de los funcionarios de más alto rango de la nación en medio de una guerra?
Pero la locura no termina ahí. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, siguió con un comunicado escrito describiendo la publicación de Aragachi, cito aquí, como un tuit malo e incompleto. Un segundo medio vinculado a la Guardia Revolucionaria, Fars News, se sumó a la polémica diciendo que la sociedad iraní había sido sumida en una atmósfera de confusión por el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores. De nuevo, esto no es lo que uno esperaría que dijeran los medios vinculados a un régimen sobre el principal negociador del régimen. El Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que las críticas de la Guardia Revolucionaria hacia Aragachi reflejaban divisiones más amplias dentro del régimen iraní. Divisiones que solo se han agudizado desde que Estados Unidos e Israel mataron a muchas de las figuras de alto rango que solían mantener unidas a las distintas facciones. Pero aunque pueda tener algo de humor negro ver al régimen iraní lanzando estiércol contra uno de los suyos, no es una buena señal para quienes esperan que la diplomacia produzca una paz duradera. Si Aragachi no puede hacer concesiones sin ser humillado públicamente por los medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, entonces no es un negociador, sino simplemente un mensajero que transmite los deseos de Washington a los sectores más duros de Irán. Dicho esto, vale la pena reconocer que quizá estamos sacando demasiadas conclusiones de esto. Irán siempre ha sido un estado con múltiples facciones en los centros de poder y la Guardia Revolucionaria ha operado durante mucho tiempo como la más poderosa de ellas, dado su acceso a la riqueza y las armas. La fricción pública entre el estamento militar y el cuerpo diplomático no es completamente nueva, aunque la versión de esta semana fue inusualmente ruidosa. También hay quienes creen que lo que estamos viendo es deliberado. Una dinámica de policía bueno, policía malo, diseñada para darle a Aragachi margen de negociación mientras se le señala a la base interna de línea dura que la Guardia Revolucionaria sigue teniendo el control. Por el momento, es imposible saber qué corriente de pensamiento es la correcta, e Irán, comprensiblemente, es muy celoso de sus invitaciones a chats de Signal. Pero aunque quizá no podamos decir con certeza qué estaba ocurriendo tras bambalinas, sí podemos informar sobre el efecto que todo esto ha tenido en el estrecho de Hormuz, y ese efecto ha sido el caos. Y antes de entrar en ese caos, un recordatorio rápido de nuestro último proyecto Fronts.co para todos ustedes que quieren aún más de nosotros, especialmente contenido a fondo sobre estas historias relacionadas con Irán. Fronts.co es nuestro sitio exclusivo para suscriptores donde profundizamos en las historias que están dando forma a su mundo. Cada semana publicamos 2 videos y al menos 2 artículos escritos por expertos, además de podcasts ocasionales que cubren eventos en Medio Oriente y el resto del mundo. Recientemente comenzamos un nuevo podcast, La Mesa Redonda de Medio Oriente, donde pasamos 1 hora cada semana discutiendo las últimas noticias de Irán, Israel, Líbano y el resto de la región. O si prefieres algo más visual, tenemos toda una categoría de videos explicativos y de análisis profundo que cubren temas como por qué el pueblo iraní no se levantó o desglosando la estrategia defensiva de Irán. Eso es Fronts.co. Son $5 al mes o $50 al año. Vale la pena echarle un vistazo si quieres profundizar en historias como esta. Y ahora, volvamos al caos en el estrecho de Hormuz. ¿Caos? Entonces, después de todo eso, Teherán anunció el sábado que el control del estrecho de Hormuz, cito, había vuelto a su estado anterior, con la Guardia Revolucionaria Islámica agregando que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes representaba actos de piratería y robo marítimo, y que la vía marítima permanecería bajo un control estricto hasta que Washington restableciera la plena libertad de navegación para los buques iraníes. Para algunos barcos que buscaban transitar el estrecho, esto significó dar la vuelta para evitar enfurecer a Irán. Otros, incluidos 6 cruceros que habían quedado atrapados en el Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra, siguieron avanzando. Para el domingo, los 6 ya habían cruzado el estrecho o estaban haciendo su último recorrido por él, con el Aroya Minara, el último en partir, zarpando de Dammam después de casi 50 días atrapado. Otros barcos no tuvieron tanta suerte. 2 embarcaciones con bandera india, incluido un petrolero, fueron atacadas por lanchas patrulleras iraníes. El secretario de Relaciones Exteriores de la India convocó al enviado iraní al Ministerio de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi el sábado por la tarde para presentar formalmente su protesta. La India había estado entre los países que Irán designó como amistosos y anteriormente había permitido que varios barcos con bandera india pasaran por rutas designadas. Para Teherán, disparar contra barcos indios fue una elección arriesgada, ya que no puede permitirse hacer más enemigos mientras está enfrascado en una guerra existencial contra 2 de las naciones militarmente más poderosas del planeta. El enviado de Irán a la India, Abdulmajid Hakim Elahi, parecía reconocerlo, diciendo a la prensa que la relación entre la India e Irán era muy fuerte. Pero todo esto quedó en segundo plano ante el evento más grande y dramático del fin de semana, el momento en que un barco iraní intentó romper el bloqueo estadounidense. Estos son los hechos hasta la mañana del lunes. El domingo, la situación en el mar se intensificó drásticamente cuando el destructor de misiles guiados USS Spruance interceptó un barco de carga con bandera iraní después de que este último no cumpliera con múltiples advertencias por radio emitidas durante un periodo de 6 horas para que se detuviera o enfrentara las consecuencias.
El Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, dijo que el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas del barco y luego disparó varios disparos contra ella. O como lo expresó más tarde el presidente Trump, el destructor, cito, los detuvo en seco al hacer un agujero en la sala de máquinas. Luego, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina abordaron y tomaron el control del barco. Este fue el primer barco que realmente intentó romper el bloqueo desde que se implementó el 13 de abril. En ese tiempo, las fuerzas estadounidenses habían ordenado a otras 25 embarcaciones que dieran la vuelta sin incidentes, y todas cumplieron cuando la Marina las llamó. Este incidente aparentemente fue planeado para probar si Washington respondería con fuerza y cuánta fuerza usaría si Irán intentaba romper el bloqueo. Al momento de grabar, las consecuencias finales de este incidente aún no están claras. Teherán calificó la incautación como una violación al alto el fuego y advirtió que tomaría represalias, anunciando el régimen esta mañana que no asistiría a más conversaciones. No es que las negociaciones estuvieran yendo particularmente bien de todos modos. El domingo, hablando con el corresponsal principal de Washington de ABC News, Jonathan Karl, Trump reconoció que Irán había cometido una grave violación del alto el fuego, pero aún creía que podía lograr un acuerdo de paz. Él estaba igual de optimista en una entrevista aparte con Axios, diciéndole al medio que la idea de un acuerdo ya estaba cerrada. Lo que no estaba tan claro era la composición del equipo negociador de Estados Unidos, específicamente si J.D. Vance asistiría. Varios funcionarios, incluyendo a Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, y el secretario de Energía Chris Wright, le dijeron a la prensa que Vance encabezaría las negociaciones. Pero luego Trump llamó a Jonathan Karl, quien acababa de hablar con Waltz, para aclarar que Vance no iría a Islamabad debido a preocupaciones de seguridad, ya que el servicio secreto no podía asegurar el lugar en 24 horas. Aproximadamente 90 minutos después, la Casa Blanca volvió a cambiar de opinión, confirmando que Vance sí viajaría a Pakistán junto con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner. Todo este ir y venir sobre si Vance estaría presente es importante porque Irán desconfía de Witkoff y Kushner. Según varios observadores, incluido Branko Mesetic, un analista de Responsible Statecraft, la guerra pudo haber comenzado, al menos en parte, debido a la tergiversación de la posición de Irán por parte de ambos. Teherán había dejado claro previamente que solo participaría en negociaciones con Vance porque, aunque él ha apoyado públicamente la guerra, en privado ha sido escéptico al respecto y a los ojos de Teherán esto lo convierte en una figura diplomática más aceptable. Aún así, nada de eso importa al final si, como sugieren los informes de esta mañana, Teherán no participará de todos modos tras la incautación del petrolero. Aunque debemos señalar que esto podría ser solo otra táctica de negociación. Según Kamal Haider de Al Jazeera, quien informa desde Islamabad, es muy probable que Teherán participe en las negociaciones. Mencionó los preparativos que se están llevando a cabo actualmente en Islamabad, incluyendo la seguridad sin precedentes. Más de 20.000 elementos de seguridad han sido desplegados y grandes áreas de la ciudad han sido acordonadas. Eso representa mucho trabajo para el país anfitrión, Pakistán, y es posible que Irán no quiera decepcionarlos. Con el alto al fuego programado para expirar el miércoles, ya no queda tiempo para juegos, lo que significa que pronto sabremos si todo esto ha sido parte de la danza diplomática o si la incautación de este barco realmente significará un regreso a la guerra. Viendo el panorama general, alejándonos del caos que rodea a Irán y a Estados Unidos por un momento, deberíamos hablar sobre otros desarrollos importantes en este conflicto, incluyendo una posible ruptura entre Washington y Jerusalén. Después de que se anunciara el alto al fuego entre Israel y Líbano a finales de la semana pasada, el presidente Trump publicó en Truth Social que a Israel se le prohibía realizar ataques en Líbano. Fue una declaración notable de un presidente estadounidense hacia un aliado de larga data y más aún hacia uno que actualmente está luchando junto a Washington en Medio Oriente. Según Axios, Netanyahu y sus asesores quedaron atónitos cuando se enteraron de esto por los medios de comunicación. Los asistentes, incluido el embajador israelí en Washington, Jikul, más tarde se apresuraron a entender si Washington había cambiado de rumbo y el gobierno israelí pidió formalmente una aclaración a la Casa Blanca, argumentando que la publicación contradecía el texto del acuerdo de alto el fuego que permitía a Israel actuar en defensa propia contra ataques planeados, inminentes o en curso. La Casa Blanca luego rectificó la declaración del presidente diciendo que el alto el fuego garantizaba a Israel el derecho a defenderse. Este episodio subrayó algo que los observadores han estado señalando desde el inicio de la guerra. La brecha entre lo que Donald Trump publica y lo que realmente es la política estadounidense se ha convertido en una de las características más desconcertantes de la era actual, tanto para aliados como para adversarios. El año 2026 por sí solo está lleno de casos en los que líderes y diplomáticos asumieron que habían conseguido alguna concesión o acuerdo de Donald Trump, solo para que luego el presidente lo echara todo por la borda, no sé, amenazando con invadir y anexar Groenlandia o algo así. Y aunque la mayoría de esto ha estado dirigido a enemigos como Irán o aliados de la OTAN, este último incidente demuestra que ni siquiera Israel está a salvo de ser sorprendido por una publicación errónea en redes sociales. En otras partes de Medio Oriente, los hutíes, un grupo proxy iraní en Yemen, han decidido involucrarse de manera más contundente en la guerra.
El sábado, el funcionario hutí Hussein al-Azizi publicó en X advirtiendo que el estrecho de Bab al-Mandeb, un corredor marítimo vital ubicado entre Yemen y el Cuerno de África, podría cerrarse. El Bab al-Mandeb es la puerta de entrada por la que viaja la mayoría de las importaciones de energía del Golfo hacia Europa en su camino al Canal de Suez. Con el estrecho ya en un estado de cierres intermitentes, Elizabeth Kendall, presidenta del colegio Girton en la Universidad de Cambridge, dijo a Al Jazeera que una interrupción simultánea de ambos estrechos sería un escenario de pesadilla que interrumpiría, si no es que paralizaría, el comercio hacia Europa. Bloquear ambos estrechos es la última carta fuerte de Irán, absolutamente intencionada, y cualquier amenaza sin movimientos significativos por parte de los hutíes para respaldarlas debe entenderse mejor como Irán, recordándole sutilmente al mundo que todavía tiene palancas que puede accionar si quiere hacer que esta guerra sea aún más dolorosa para todos. Y finalmente dirigimos nuestra atención a los Emiratos Árabes Unidos, donde según el Wall Street Journal, el gobernador del Banco Central del país ha planteado la idea de una línea de intercambio de divisas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Una línea de intercambio de divisas es un acuerdo entre dos bancos centrales para intercambiar sus respectivas monedas cuando sea necesario. Le da al país solicitante acceso a dólares cuando sus propias reservas están bajo presión y previene que una escasez de moneda extranjera se convierta en una crisis financiera doméstica generalizada. Según el diario, aunque los Emiratos Árabes Unidos no han solicitado una línea de intercambio formal, el hecho de que se hayan llevado a cabo conversaciones resalta las preocupaciones de Abu Dhabi de que la guerra podría causar un daño importante a su economía y a su posición como centro financiero global, agotando sus reservas extranjeras y ahuyentando a los inversionistas que antes la veían como un lugar estable y seguro para su dinero. Y Abu Dhabi no es el único país que está lidiando con las repercusiones de esta guerra. En todo el mundo, las naciones están lidiando con el aumento de los precios del combustible, lo que ha provocado que el precio de los productos básicos, incluida la comida, se dispare. Y aún así, sigue sin estar claro cuándo podría terminar esta guerra. Como suele suceder en estos tiempos, podría ser que la incautación de este petrolero haya descarrilado todo, o podría resultar que, para el miércoles, los iraníes y J.D. Vaz estén sentados juntos en Islamabad, sonriendo forzadamente para las cámaras, listos para negociar una paz duradera. Todo lo que podemos hacer es asegurarles que, sea cual sea el resultado, estaremos aquí para mantenerlos informados lo mejor posible. Gracias por vernos.